Para el siguiente ejercicio vamos a hallar los siguientes valores de esta tabla. Lo primero que vamos a hallar es el número de datos que se encuentran en la tabla, y esto lo hacemos con la opción contar. Seleccionamos los datos de la tabla y nos va a arrojar que en total hay 100 datos. Para el número mayor usamos la fórmula k punto décimo punto mayor, seleccionamos los datos de la tabla y este nos va a arrojar que el dato mayor es 90.565. Para el dato menor vamos a tomar la misma fórmula, que es k punto décimo punto menor, seleccionamos los datos y nos va a arrojar que el dato menor es 10.504. Para hallar el intervalo de clase, que es k, lo hacemos con la fórmula 1 más 3,322 logaritmo de n, que es el número de datos, que es 100, y nos va a arrojar un dato de 7.644. Esto lo vamos a aproximar a 8 para que se nos faciliten las demás operaciones. Para hallar el rango lo hallamos de la siguiente manera, que es el dato mayor menos el dato menor. Y para hallar el ancho de clase, lo que hacemos es tomamos el rango y lo dividimos por el número de intervalos, que son 100. Ahora ya teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es armar la tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el número menor que nos dio, que era 10.504, y a esto le vamos a restar 0,5. De ahí vamos a empezar con el límite inferior, a lo que le vamos a sumar el ancho de clase para hallar el límite superior. Así sucesivamente para obtener tanto el límite inferior como los datos del límite superior. Para la marca de clase, lo que vamos a hacer es la marca de clase. La marca de clase lo que vamos a hacer es sumar el límite inferior más el límite superior y lo vamos a dividir en 2. Todo esto para cada intervalo, obteniendo el número de intervalos completos. Ahora lo que vamos a hallar es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la encontramos sumando los datos que se encuentran en cada intervalo. Los datos que se encuentren incluidos entre 10.503.5 y 20.511.5. Ahí hallamos los intervalos. Hallamos la frecuencia absoluta Fi minúscula para cada intervalo. Para la frecuencia acumulada Fi mayúscula, lo que hacemos es tomar el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 1, y le vamos a sumar consecutivamente los números de ahí abajo. Tomamos el 1, le sumamos 3, nos va a dar 4. Al 4 le vamos a sumar 11 y nos va a dar 15. Así hasta llenar la tabla de la frecuencia acumulada. Para la frecuencia relativa, tenemos que tomar los valores de la frecuencia absoluta y dividirlo en el número de datos, en 100, así para cada dato. Y para la frecuencia relativa acumulada, que es Hi mayúscula, la hallamos dividiendo la frecuencia acumulada por el número de datos. O sea, lo que hacemos es tomar los datos de la frecuencia acumulada, tomemos 4, lo dividimos entre el número de datos y nos va a dar 0.04. Ahora el siguiente dato es la marca de clase, y la hallamos tomando la marca de clase y la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Tomamos la marca de clase y la multiplicamos por frecuencia absoluta, así para cada caso, y
obtenemos los datos correspondientes. Para el valor de la media de la clase lo hacemos con la marca de clase, que es esto, MI minúscula, menos la media al cuadrado, todo al cuadrado, sino la media todo al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahí ya vamos a encontrar la media de clase. Para lo siguiente, lo que vamos a hacer es hallar la mediana. ¿Cómo hallamos la mediana? La mediana la hallamos buscando como la mitad de los intervalos, que es la mitad del intervalo, que es 50.535.5, a la cual le vamos a sumar 50, que es como la mitad la mitad del número de datos, menos 40, que es la frecuencia acumulada. Pues acá vemos que es la frecuencia acumulada de la mediana es 58, pues tomamos el dato anterior, que es 40. Entonces lo que hacemos es, para hallar la mediana, entonces hacemos la mitad del número de datos menos el intervalo, que es 40, todo dividido en la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo que tomamos como para hallar la mediana, todo multiplicado por el ancho de clase. Ahí encontramos la mediana. Para la media la encontramos con la sumatoria con la sumatoria de la marca de clase, con la sumatoria de todos los datos de la marca de clase, y a ese le dividimos el número de datos. Para encontrar la moda hacemos lo siguiente. Vamos a tomar para la moda lo que hacemos es, se halla buscando dos valores específicos, tanto delta 1 como delta 2, el intervalo que tenga la frecuencia más alta, que en este caso es 25, y tomamos el intervalo que corresponde a la frecuencia absoluta, que es F1 igual a 25 menos el F1 anterior, que es menos 11. Esto lo dividimos ya hallando delta 1, que es 25 menos 11, más 25 menos 18, que aquí como lo encontramos, que es F1, que es 25, menos el siguiente, que es 18. Todo esto lo multiplicamos por el ancho de clase. Ahora lo que vamos a hallar es la desviación, que es la raíz de la sumatoria de los valores de MI menos X delta al cuadrado, que es la marca de clase, todo multiplicado por FI sobre 100 menos 1. Ahí encontramos la desviación estándar. Ahora, para hallar el coeficiente de variación, lo hacemos la desviación estándar sobre la mediana, sobre la media, por el 100%. Ahora lo que sigue para hallar, vamos a hallar los cuantiles, que buscamos el cuantil este es del 25%, buscamos uno que se aproxime a 25%, que en este caso es 40.527. A esto le vamos a sumar el 0,4% menos la frecuencia acumulada anterior, que es 15. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta del rango que estamos tomando, el decil, que es 25, todo por el ancho de clase. Así hallamos el decil 1, el cuantil 1. Para el cuantil 2 vamos a tomar el 50%. El 50%
del cuantil, ese es el 50% del cuantil. Pues el 50% del cuantil es el número 50.535. Lo hallamos con el 0,5 por 100%. Acá está, ¿dónde está acá? Lo hallamos el 50% menos el 40, que es la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido en el ancho de clase. Y para el cuantil 3 hallamos el dato correspondiente a 75%, que esté la frecuencia acumulada que esté más cerca al 75%, que es 82. El intervalo que encontramos es 60.543 por el 75% menos el intervalo anterior, la frecuencia acumulada anterior, que es 58, dividido en 24, que es la frecuencia absoluta que corresponde al intervalo que estamos tomando. Todo esto por el ancho de clase. Para los deciles, tenemos este decil que es el del 40%. Buscamos, hacemos la misma operación, 40%, correspondiente es 40.527. A este lo vamos a sumar 0.4 por 100% menos la frecuencia acumulada anterior, que es 15 sobre 25, que es la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo por el ancho de clase. Para el decil 8, entonces tomamos el que esté más cerca al 80%, que es 60.543, 0 por 0.8 por 100%, menos el intervalo anterior, que es 58, sobre el intervalo correspondiente al intervalo que estamos tomando, perdón, la frecuencia absoluta, que es 24, que es correspondiente al intervalo que estamos tomando por el ancho de clase. Para los percentiles, buscamos entonces cuál está cerca a 33%, que es 30.519. A esto le vamos a sumar 0.33 por 100 menos 15, que es la frecuencia acumulada correspondiente al dato que estamos tomando, y a este le dividimos, a esto le vamos a restar la frecuencia absoluta siguiente al intervalo que se acaba de tomar, que es 25. Todo esto lo dividimos en el ancho de clase. Y para el percentil 38 vamos a tomar el valor que está más cerca a 38, que es 40. Entonces sería 40.527 más 0.38% menos el intervalo, la frecuencia acumulada anterior, que es 15 sobre 25, que es la frecuencia que corresponde la frecuencia absoluta que corresponde al intervalo que estamos tomando. Después de hallar todos estos valores, lo que vamos a hacer es el histograma. Esto como lo hacemos, entonces tomando los valores del límite inferior y la frecuencia absoluta. Con esto ya podemos diseñar todo el histograma. En la parte inferior vamos a encontrar todos los intervalos del límite inferior, y en la parte posterior vamos a encontrar todos los datos de la frecuencia absoluta.